Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Blanco. En este video les voy a mostrar cómo hacer que un personaje camine de izquierda a derecha, se agache y camine agachado, de igual forma que salte utilizando las físicas de Unity y que reciba un daño en el caso de que entre en contacto con otro elemento que tenga la etiqueta enemigo. Así que empecemos. Para iniciar hay que tener en cuenta que Unity te permite crear espacios de trabajo para que tu flujo sea un poco más fácil y rápido. De esta manera puedes contar con espacios de trabajo por defecto que puedes crear y que puedes eliminar en la medida que lo necesites. En este sentido, yo he creado varios espacios de trabajo que me van a permitir trabajar, en este caso con el Animator para administrar animaciones. De igual forma, cuento con un espacio de trabajo para Build Settings en el caso que quiera administrar las plataformas y las escenas con las que voy a trabajar. De igual forma tengo uno para el sistema de entrada como el Input System que permite crear controles. De igual forma tengo otro que se llama Package Manager que me va a permitir importar paquetes ya sea de forma local o de forma remota. También tengo uno para Tags and Layers que me va a permitir crear etiquetas, grupos de capas y capas de colisión. Y por último tengo una para la reproducción de la aplicación en la que me encuentre trabajando. Así que de esta manera podemos organizarnos para lograr que nuestro trabajo sea un poco más fácil. Para iniciar es necesario tener en cuenta que debemos abrir Unity Hub. Luego de abrir Unity Hub vamos a crear proyecto nuevo y seleccionamos la plataforma o la versión de Unity con la que vamos a trabajar. Seleccionamos una plantilla, en este caso la 2D, asignamos un nombre para el proyecto y una ubicación en donde el proyecto va a estar guardado. Recomiendo que sea una ubicación reconocible. Al final damos clic en el botón crear proyecto. La creación del proyecto tiende a demorarse un poco y depende bastante de la configuración que cuente o con la que cuente tu equipo. En este caso esta tuvo una demora de casi unos 4 minutos y en este sentido tienen que esperar que Unity haga su trabajo y cree el proyecto completamente. Luego de esperar, la ventana de Unity aparece. Yo les recomiendo que amplíen o la ventana la coloquen en pantalla completa y verifiquen los espacios de trabajo con los que estarán trabajando. Y en este caso voy a utilizar los mismos que mencioné y voy a iniciar seleccionando el espacio de trabajo que viene por defecto. De esta manera podemos iniciar con el proyecto de una forma correcta y podemos dar inicio a lo que este video tutorial busca. Para iniciar tenemos que comenzar identificando cada uno de los paneles que hacen parte de Unity. En este caso tenemos el panel de jerarquía, contamos con el panel de escena, el panel de juego, el inspector y por último el panel de proyecto. También la consola que nos permite evaluar cosas que estemos probando. Vamos a centrarnos en esta carpeta que se encuentra en el panel de proyecto y la vamos a eliminar de tal manera que podamos crear una nosotros mismos, a la cual le llamaremos de la misma forma pero en español. Le colocaremos escena, entraremos dentro de esta carpeta y colocaremos una nueva escena a la cual le llamaremos escena número 1. Luego de esto vamos a dar enter y seleccionar la escena. Podemos dar clic derecho sobre ella y dar clic donde dice open para abrir la escena. Notarán que Unity pregunta que si quieren guardar una escena que está existente. Si revisan en jerarquía se darán cuenta de que hay una escena que se llama Sample Scene y la que queremos abrir se llama escena 1. Unity entiende que la escena abierta no está guardada y les da la opción de guardarla. En este caso no la vamos a guardar. Y si notan, la escena que acabamos de abrir aparece en jerarquía como la escena que está en este momento activa. Vamos a seleccionar la cámara y le vamos a cambiar el nombre. Coloquemos un nombre en español, en este caso cámara 1. Y de esta manera nos vamos a Assets para revisar con qué carpetas o con qué recursos cuenta nuestro proyecto y así continuar. Para continuar, no sé si notan que apareció una carpeta nueva en mi panel de proyecto. Esto hace referencia a un paquete que tenemos que descargar que nos va a permitir contar con un personaje. Este paquete se llama Free2D Demo Character Sheet y es un paquete que descargamos de la Unity Asset Store. Lo voy a proceder a eliminar
y vamos un momento al Package Manager para mostrarles cómo descargué este recurso. El Package Manager básicamente es un espacio de trabajo que me va a permitir administrar extensiones que puedo descargar de forma local o de forma remota. Para esto nos vamos en la parte superior donde dice My Assets y vamos a iniciar sesión en Unity Asset Store con una cuenta de usuario propia y vamos a proceder a buscar este producto que se conoce con el nombre de 2D Demo Character Sprite Él debería aparecerles en la lista de la izquierda luego de haber iniciado en Unity Asset Store y este producto lo van a buscar bajo el nombre del autor IOV. Cuando lo identifiquen, lo seleccionan y lo agregan a Unity, descargan el paquete y luego proceden a hacer clic en el botón de importar. El proceso de importación básicamente depende de la conexión de internet que ustedes tengan. Él les va a mostrar un panel en el que se muestra el contenido del paquete. Yo les recomiendo minimizar y seleccionar la carpeta principal y luego irnos al botón que dice importar para que el proceso de importación se dé correctamente. Pueden tener en cuenta que si quieren solamente importar una parte del paquete, así lo pueden hacer utilizando esa ventana, y cuando el proceso de carga se dé por completo, la carpeta se va a reflejar en el panel de proyecto. Tengan en cuenta que esta carpeta viene nombrada en inglés y para efectos de este tutorial vamos a buscar la forma de nombrar su contenido en español. Para esto vamos a seleccionar la carpeta y vamos a colocarle de nombre personaje, ya que aquí están los recursos del personaje. Dentro de ella vamos a borrar las carpetas o los directorios que no necesitemos. En este caso la carpeta que dice prefab no la necesitamos y la carpeta que dice scene o escenas tampoco la necesitamos. Luego seleccionamos la carpeta que dice animación y la nombramos en español, y de igual forma la siguiente carpeta, que es donde se encuentran las imágenes. Entonces, en este caso le colocamos imágenes, entramos a la carpeta de animación y lo que vamos a proceder es a cambiar cada uno de las animaciones que ya vienen por defecto y las vamos a nombrar en español. Tienen que tener en cuenta que deben conocer el contenido de cada una de estas animaciones que se encuentran aquí para ver exactamente cuáles son las animaciones con las que cuentan. Muchas de estas animaciones que están en este paquete vienen superpuestas o vienen varias animaciones en una, como es el caso de la animación de la muerte del personaje, ya que esta animación cuenta con la caída del personaje y el estado en el que el personaje se encuentra en el piso. De igual forma, no hay una animación para revivir al personaje. En este caso tomamos la animación de el inicio de la muerte del personaje y la invertimos, y en el caso del salto, todos los estados del salto se encuentran incluidos en las imágenes que están asociadas a la animación de salto. Así que más adelante nos va a tocar identificar estas animaciones y crear clips nuevos para poder contar con todas las animaciones que este proyecto necesita. En este sentido, después de nombrar todas las animaciones, lo único que vamos a hacer es sencillamente eliminar las animaciones que no necesitamos. En este caso, las animaciones de deslizar no las vamos a utilizar, y de esta forma vamos a contar con 8 animaciones y un control de animaciones o animator que nos va a permitir asignar dichas animaciones a nuestro personaje. Entonces, en este orden continuamos. Para continuar es necesario que tengamos en cuenta de que tenemos que dirigirnos a internet y descargar un producto o un código de programación que nos va a permitir mover al personaje. Este código está bajo la autoría de Brackeys y se conoce como 2D Character Controller, el cual cuenta con 2 archivos, la clase de programación y una información que brinda el producto. Para descargarlo nos vamos al botón verde, damos clic en Download, nos vamos a Unity, buscamos el zip descargado, lo descomprimimos, tomamos la carpeta que se encuentra dentro de ella y la agregamos en el panel de proyecto. Tienen que tener en cuenta que este proceso se demora un poco, ya que Unity tiene que compilar los recursos que les estamos ingresando. Cuando este proceso termine, vamos a seleccionar la carpeta que vinculamos o que agregamos y vamos a cambiar el nombre de esta y le vamos a colocar Character Controller 2D. Luego de cambiarle el nombre, vamos a proceder a entrar a ella y vamos a revisar su contenido. Des en cuenta que cuenta con 2 archivos. Uno de estos es la clase de programación que descargamos, que nos va a permitir controlar el personaje como tal,
y un segundo archivo que nos muestre información de lo que hace este producto. En este sentido, podemos identificar que que el código nos va a permitir hacer que el personaje salte, se agache. Esto lo va a hacer con movimientos suaves, va a utilizar eventos y físicas de Unity. En este sentido, vamos a dirigirnos a Assets nuevamente y vamos a continuar con la siguiente parte, que es la instalación del Input System. Para instalar el Input System es necesario que nos dirijamos al espacio de trabajo del Package Manager. Dentro del Package Manager nos vamos a la parte superior izquierda del panel y seleccionamos Unity Registry. Esto nos va a mostrar una lista de todos los paquetes locales con los que cuenta Unity que vinieron en el momento de su instalación, y vamos a buscar en el área de búsqueda el paquete de nombre Input System. Vamos a verificar que lo podamos instalar y procedemos con su instalación. Esta instalación va a pedir reinicio del programa, así que le vamos a dar sí en reiniciar y Unity va a proceder con la recarga del proyecto. Cuando el proyecto esté recargado nuevamente, nos vamos nuevamente al Package Manager y en Unity Registry verificamos que el paquete esté instalado correctamente. Des en cuenta que el paquete está instalado. Luego de esto, lo que vamos a hacer es cambiar el espacio de trabajo por el espacio por defecto y vamos a verificar que la instalación del Input System se haya hecho correctamente. Para eso desplegamos en el botón de creación y verificamos que la opción de Input Actions se encuentre en el menú desplegable en su parte final. Vamos a crear una carpeta a la cual le vamos a llamar controles, y dentro de esta carpeta, por medio del uso del Input System, vamos a proceder a crear un administrador de periféricos al cual le vamos a llamar mis acciones de entrada. Este archivo, cuando lo creamos, si le damos doble clic y lo abrimos, nos va a abrir el panel de administración o creación de controles, que es el que se conoce como el Input System. Este nos va a permitir hacer cosas muy interesantes. Yo les recomiendo que creen un espacio de trabajo en el que solamente se encuentre el panel del Input System y el de proyecto, y lo vuelvan un espacio de trabajo. Cuando esto está listo, ya podemos decir que contamos con un control que nos va a permitir manipular nuestro personaje. Continuando con el Input System, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que crear un mapa de acciones. Un mapa de acciones es el equivalente a un control para un periférico. Luego de esto vamos a crear algo que se conoce como interacciones o acciones. Para esto vamos a crear 5 acciones que corresponderán a cada uno de los botones que queremos presionar en el periférico que estemos utilizando. En este caso yo voy a utilizar el teclado. La primera acción la voy a nombrar como caminar adelante. La segunda le voy a colocar de nombre caminar hacia atrás, que sería el equivalente de presionar la tecla izquierda. La siguiente la voy a colocar como agachar. Esto nos permitirá detectar cuando el personaje se agache, saltar para cuando el personaje queramos que salte, y luego correr en el caso de que queramos aumentar la velocidad del personaje. Esto significa que nuestro control estaría contando con un total de 5 teclas y todas van a ser administradas con el teclado a través del panel o el área del panel de la derecha. Para esto vamos a utilizar los bindings o los bindings de cada uno de las acciones que creamos, y seleccionando cada uno de estos vamos a irnos al área de la derecha, irnos a la casilla que dice Path, y sencillamente vamos a ir presionando los botones que corresponden a cada una de esas acciones. Nótense que para caminar adelante estoy utilizando la tecla D y luego la tecla A, S, W y H para las otras acciones. Cuando uno termina este proceso es necesario guardar los cambios en el botón de Save Asset. También se puede utilizar el botón de auto guardado, y si notan, en la parte de abajo se creó al lado de nuestro control un código C# que voy a eliminar para mostrarles de qué manera se crea. Para crear este código C# básicamente lo que tenemos que hacer es, luego de eliminarlo, seleccionar el Input System y marcar la casilla que dice crear código C# y dar clic en el botón Apply, y esto automáticamente nos va a generar una clase de programación que cuenta con todo lo que especificamos en nuestras acciones de entrada. Al final vamos y nos seleccionamos
la carpeta Assets y des en cuenta que ahora contamos con una carpeta Controles que tiene nuestro control. Para continuar con la finalización de nuestro proyecto, vamos a continuar en la carpeta de Assets con la creación de una nueva carpeta que va a contener los códigos de programación que vamos a estar utilizando. Esta carpeta la vamos a abrir y dentro de ella vamos a crear un código C# al cual le vamos a denominar control del personaje. Este código lo vamos a abrir en Visual Studio de tal manera que podamos ver su contenido y podamos manipularlo. Para esto vamos al archivo, le damos clic derecho, damos clic en Open y esperamos a que Unity abra Visual Studio y podamos ver el contenido de este archivo. Este proceso regularmente se demora un poco y depende mucho de la capacidad con la que cuente su equipo. Tienen que tener en cuenta que para garantizar de que Visual Studio y Unity estén trabajando coordinadamente hay que verificar que Assembly C# se encuentre activo. Esto nos va a permitir contar con todas las clases y recursos necesarios para lograr un autocompletado de los parámetros y códigos que queramos escribir. Una forma de saber si Visual Studio está funcionando correctamente y en sincronía con Unity es intentar escribir uno de los métodos que están dentro de la clase, como el caso de update. Si Visual Studio autocompleta, significa que está trabajando de forma coordinada con Unity. Al final, sencillamente nos aseguramos de eliminar todos los métodos que se encuentran dentro de la clase y vamos a archivo, en la opción guardar todo, guardamos los cambios y nos pasamos a Unity. En Unity hay que tener en cuenta que cada vez que creemos un código, lo editemos en Visual Studio e intentemos volver al programa, él va a hacer un proceso de recompilación o de compilación de códigos. Entonces, si revisamos nuestra carpeta Assets, se van a dar cuenta que contamos con varias carpetas. Tenemos la del control del personaje, tenemos la carpeta de código donde están nuestros códigos de programación, tenemos la carpeta de controles donde podemos controlar nuestros periféricos, la carpeta de escenas donde crearemos nuestra escena y la del personaje que agregaremos a dicha escena. Bueno, ya para cerrar esta primera parte hay que tener en cuenta que este primer video tenía como objetivo la creación de el proyecto que necesitamos para lograr programar un personaje y que éste pueda caminar hacia adelante, hacia atrás, agacharse, saltar y lograr ese tipo de interacción. Para eso nos vimos en la tarea de descargar recursos de internet que nos permitieran hacer este tipo de trabajos. Entonces en este caso descargamos un personaje que básicamente nos da la posibilidad de contar con todas las animaciones que necesitamos y todas las imágenes que necesitamos para este proceso. Creamos una carpeta de escenas en donde se encuentra la escena principal con la que vamos a estar trabajando. También creamos un control que lo hicimos con la instalación del paquete Input Action, que básicamente lo que hace es permitirnos controlar periféricos para detectar presiones de teclas. En este caso dijimos que íbamos a detectar las teclas A, S, D, W y H para hacer que el personaje camine hacia adelante, hacia atrás, salte, se agache y corra. También descargamos una clase en C# del sitio web de Brakis que se encuentra acá, en el que vamos a utilizar un código de programación que nos va a permitir hacer que el personaje nos ahorre tiempo de programación, ofreciéndonos la posibilidad de que este camine, salte, se agache y camine agachado. Y por último creamos una carpeta de códigos en donde se van a encontrar los códigos de programación de nuestro personaje. Entonces, para terminar y para dejar este proyecto iniciado para la segunda parte, lo único que vamos a hacer es sencillamente irnos a nuestro personaje, ir a la carpeta de imágenes y seleccionar una imagen que va a representar nuestro personaje en el escenario. Entonces, en este caso vamos a tomar la imagen número 1, la vamos a arrastrar al escenario, la vamos a colocar aquí. Fíjense que ahí aparece nuestro personaje en el escenario. Este va a ser el personaje con el que vamos a estar trabajando y el que vamos a programar. En jerarquía vamos a tomar este personaje y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar de nombre personaje, y la cámara que tenemos allí le vamos a cambiar un poco el tamaño. Lo vamos a dejar en 3 para que nuestro personaje se acerque un poco más y nos quede más contextualizado.
Desen cuenta que si seleccionamos el personaje, en jerarquía nos aparece una especie de cubo con el nombre personaje, el cual acabamos de cambiar su nombre. A esto se le conoce con el nombre de Game Object. Y todos los Game Objects que vayamos creando en jerarquía van a tener una representación visual en escena, y todo lo que queramos seleccionar tanto en escena como en jerarquía va a tener una vista de propiedades en el inspector. Entonces en el siguiente video que vamos a hacer, vamos a trabajar con este personaje, vamos a trabajar con el inspector. De hecho vamos a estar utilizando este candadito que está aquí para fijar las propiedades solo con nuestro personaje. Dense en cuenta que si quito este candado cada vez que seleccione el personaje u otro elemento en la escena o en proyecto, el contenido del inspector va a estar cambiando. Nosotros vamos a seleccionar este personaje, vamos a fijar sus propiedades y vamos a hacer un juego en el que vamos a estar trabajando entre el panel de jerarquía, el panel del inspector y el panel de proyecto para lograr que este personaje detecte las teclas del teclado y nos permita hacer que este personaje se mueva de izquierda a derecha, salte, se agache y cuente con esa funcionalidad. Así que esto es todo por el primer video, o por este primer video. Espero que les haya servido mucho y los espero en el siguiente para darle fin a este tutorial.